Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. Este es el primer capítulo de la serie que espero pueda compartirles. La casa de las plumas. O del palo blanco, dependiendo, ¿verdad? Nos dicen que es un árbol nativo, endémico. Estamos en un terreno en Cabo San Lucas, jóvenes. Y vean qué belleza de atardecer. Estamos viendo de aquel lado. Y es un privilegio. Quiero agradecerles primero que nada a los clientes que nos permitieron trabajar en este proyecto, su proyecto. Va a ser una casa y que también van a tener unas casas para la renta, unos bungalows. También va a tener una zona de glamping, que es esta nueva modalidad de acampar con estilo. Así le llaman, glamping. Y bueno, vamos a hacer algo muy bonito, algo muy especial. Y justo con estos árboles vamos a respetarlos. Mi idea es en esta zona tener las piscinas, quizá atraparlos con algunas macetonas y construir de este lado la zona del glamping y de las casas para la renta. Y la casa de la propietaria sería de este lado. El terreno tiene esta forma trapezoidal. Bueno, más que un trapezoide, ¿cómo se le llama cuando los dos lados están como estirados? Tiene otro nombre, como romboide, algo así. Si se fijan en ese lado, en esa esquina, ese sería el otro límite. Entonces aquí la clienta nos pidió dividirlo en tres, el terreno. Entonces nosotros vamos a hacer la casa en 1/3 de terreno y en 2/3 vamos a hacer toda la zona de la renta del Airbnb. Aquí ya nos tiraron la malla. Híjoles, cuidado. Fíjense, las restricciones son que no hay. No tenemos nada de restricción y por lo que puedo ver, las casas de los vecinos, todos construyen al límite. Entonces, si se fijan, todo está construido al paño. Eso es de las cosas que me complican la existencia. Cuando no tienes límites, cuando te puedes poner a hacer lo que sea, eso no me gusta. Me gusta que me limiten, me gusta que me pongan pues eso, ¿no? Mis límites, que me contengan. El estate quieto del box. Porque si no, todo se puede. Entonces aquí la primera decisión es desplantarnos pues al lindero, ¿verdad? Necesitamos dejar un estacionamiento para los Airbnbs y el estacionamiento para el propietario. 2 coches y un espacio para una lancha. No quiero quitarle mucho espacio al terreno para el espacio del garage. Sin embargo, me gustaría también dividirlo. O sea, lo que nosotros queremos hacer es intimidad. Y quiero dividir la casa y en la zona del Airbnb para que no tenga como esa molestia del ruido, porque no sabemos cuántas personas se van a estar hospedando al mismo tiempo en los Airbnbs, entonces puede haber ruido y eso es lo que yo no quiero. El terreno no es de esquina, hay una parte del terreno, debe de ser más o menos por aquí. Ahí se ven unos linderos. Entonces debemos de estar a un lado de la esquina. No se ve tan grande aquí ya, ¿eh? En el plano se ve más grande. Claro, porque son 4 lotes como de 10 metros. Entonces sí, tampoco no es tan grande, o sea, 40 metros. Con razón me pidieron que me quedara en 1/3 en la zona de la casa y los 2/3 en el resto de la propiedad. Entonces parte de lo que yo quiero ver es esto, ¿no? Cómo generan los accesos. Pues digo, aquí tienen un gran portón y se acabó, ¿verdad? Pero fíjense qué cerrados son.
qué cerrados son. Pero luego no, ¿verdad? Aquí ya se ve cuando no hay tanta decisión de diseño, no importa tanto. Dejan los portones al paño. Aquí sí, completamente hermético, eso me gusta. Los vecinos, de este lado, un murito bajo y jardines, eso se me hace bien. Así no tengo que hacer un muro tan grande, ¿verdad? Que cierra completamente. Fíjense, por ejemplo, ese, ¿no? Es un murito bajo, eso se ve bonito. Me gusta eso, ¿no? Me gusta cuando puedes ver un poco de lo que está pasando adentro. ¿Qué digo? Ya les ponen esos piquitos y cosas. Sin embargo, se siente, se siente bien. Si me vengo un poco para acá, para ver qué está pasando, vamos a tomar algunas fotos. Oh, sí. Y ustedes dirían, ¿por qué estás tomando video, Cota, y al mismo tiempo fotos? Ah, pues porque nunca es suficiente. Necesitamos información. Mira, por ejemplo, esta de acá. Ese portón, ese muro, no es muy grande, no es muy alto. Sin embargo, sí construyen hasta el paño. Me deja imaginando cosas. Lo mismo este. Aquí cierras el portón y la casa, el acceso lo dejas un poco abierto. Aquí no les importó mucho. Aquí está abierto. Eso está bien. Y no hay mucho más, ¿eh? Porque esas de allá son departamentos y, y eso es todo. Se ve bonito, jóvenes. Se ve bonito. Hay buena luz aquí en Los Cabos. Me gusta que los muros no sean altos. Me gusta que pueda sentir como esa conexión con el exterior. Obviamente no dejaría tantas ventanas hacia la calle, porque nuestra fachada principal es norte, sin embargo el cabo está del otro lado, hacia el sur. Entonces tenemos que hacer que la casa voltee hacia el sur. La mayoría de las habitaciones en planta alta, si las dejamos orientadas hacia el sur, van a ver el cabo, van a ver el mar. La recámara principal nos la solicitan en planta baja y no se va a ver el mar, sin embargo va a ver la alberca. Vamos a dejar el jardín de aquel lado. Vamos a ver si puedo subir otra vez aquí. Olímpicamente. Fíjense, algo que yo no sabía que en Cabo, bueno, sabía que no había mucha agua, pero no sabía que pues, prácticamente todos se abastecen por pipas en las casas. Qué difícil. Todos son depas. Pues todos estos son de paz. Saluden, jóvenes. Hola. Hola, hola. Muy bien. Esos son de paz. Progressive Design Firm. Vamos a revisar qué está pasando por acá. Dicen que son depas. Yo les creo. Ándenles, eso va a estar interesante porque como necesitamos estacionamiento para los visitantes de los Airbnbs, miren qué bonita la mezcla entre el muro y la cerca. Esto es importante, ¿están de acuerdo? Es importante. Y la bugambilia también es importante. Súper importante la bugambilia. Aquí los carros quedaron afuera, pero techados, porque ya dijimos que no hay restricciones, entonces aquí la gente construye al límite. Lo interesante es que se hicieron banquetas, cosa que no hay acá. Y esa es de mis primeras dudas, ¿verdad? La banqueta. Que realmente, si se fijan, o sea, la banqueta debe de estar dentro de su límite de terreno, ¿saben? Esas siempre son mis dudas, ¿no? La banqueta cuando no hay
¿quién la tiene que hacer? ¿La tiene que hacer el gobierno? ¿O la tiene que hacer los constructores, los arquitectos? Es que aquí parece que es banqueta, pero al mismo tiempo de aquel lado pues no parece que sea banqueta, más bien parece que es estacionamiento, ¿sí? Entonces, tengo esa duda. Por ejemplo, de este lado no hay banqueta, está el estacionamiento. Miren esa casita blanca, no está mal, no está mal. Aquí en Los Cabos está muy presente el estilo mediterráneo de estos muros boleados, una arquitectura muy agradable. Y ay, fíjense, aquí sí. Fíjense, aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, pues que la calle, yo no sé si el terreno llega hasta acá. No lo sé. O sea, todo esto es un fraccionamiento cerrado. Ya. Esta parte de aquí no sé si sea calle o qué sea. Estacionamiento. Pero es un fraccionamiento y todas estas jardineras son parte de el fraccionamiento. Y ven qué bonitos los muros del fraccionamiento. Todos quebrados. Sabrosos, ¿no? Con estos fuegos de alturas. Es bonito, es bonito. Me gusta eso, me gusta el jardín. Obviamente el pasto aquí es de mucho mantenimiento porque requiere mucha agua. Me gusta. Me gustaría hacer una arquitectura con un paisajismo más endémico de cactáceas, de estos mismos árboles de plumerías, de palo blanco, del torote. Pero me da ideas, me da ideas. Y luego la otra idea que habíamos visto era esas casitas de ahí que se ven más de fraccionamiento. Sin embargo, creo que también deberíamos de analizar, así como analizar esto. Es bonito. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Soy el arquitecto Abraham Cota y vengo nomás a ver. Traigo un terreno aquí atrás. Por eso, Nomás estoy viendo. ok, no pasa nada. Gracias. Agarrando un poco de ideas, es que ¿Dónde? ¿De cuál tenemos usted? son 4 terrenos, de hecho. Digo, no son míos, son de mi cliente, ¿no? Pero ¿Los está vendiendo o no, vamos a hacer un proyecto. va a Vamos, ser departamentos? van a ser casa con Airbnbs. Está muy Ya ves que ahorita está muy de moda. sí. Lo chistoso es que como no hay restricciones, pues todo se puede prácticamente. Y pues me gusta este fraccionamiento porque este sí tiene como una identidad, De hecho, ¿verdad? aquí hay una plaza que está en la esquina. Ok. Hay estética, guardería, gimnasio, alberca, casas amobladas que se venden así. Así. Por ejemplo, estas de aquí se venden también, ¿verdad? Estas están en construcción. Señor, que ahorita que termine que yo le dé publicidad, lo van a dar a venta. A pura renta, no lo van a Es, vender. para estudiantes, pues, Ok. que está aquí la universidad, no sé dónde, en qué lugar está la universidad. Tenemos una universidad cerca. Entonces, esos departamentitos van a estar amueblados. Va a tener un estudio, tiene clima, estufa, una recámara. Está bueno. Son 3, pero creo que el señor va a ser más arriba, como tipo edificio, pero poco a poco. Es que están buenos los terrenos. También para hacer como viviendas para estudiantes, ¿verdad? Sí, para eso es lo que está haciendo, ¿no? Quizá también eso como... Y aquí próximamente van a hacer, pero un hotel allá adentro. Mm. Ujú. Entonces las dos opciones están buenas, ¿verdad? O sea, hacer renta fija y también Airbnb, ¿verdad? O renta vacacional. Lo que me tocó es cuidar uno que está en el centro. Ajá. Son departamentos, 2 recámaras, pero los dan para, por ejemplo, ya ves que en los antros no puedes hacer otras cosas, ¿no? Ajá. Y pues ahí lo agarran como antro.
Lo agarran. Ahí cuidaba yo. Los daban una semana y todo. Y pues sí permiten bebida y eso. Y aquí no. Aquí piden silencio. Ok. Y si veo que alguien pone música, voy y ya se les multa. ¿En serio? Una multa. No, aquí no lo rentan, pues, así como para vacacionistas. Y es para, Vivir. digamos que quieres tranquilidad. Ok. Que Pues es que necesitas todo. no hay niños ni nada. ¿No hay niños? No, y se ve bien tranquilo. Ah, se ven bonitas las casas. Y me gusta porque tienen estos muros como bajitos, ¿no? Que te Pero, permiten ver un poco. pero lo bueno que no han asaltado, porque ya ves que los rateros nada más ven baratitas, eso sabes. Ay, yo vengo de México. En México no puede ver baratitas. No, no, en México no puedes tener esos barditas. barditas. Pero eso es lo bonito que aquí todavía no, ¿verdad? Aquí los barditas se ven chaparritas. Que yo he visto, yo vivo atrás de la Comer, atrás de Chedraui, aquí por Plaza Patria, Ajá. y he visto un lugar tan tranquilo que vendí allá y me vine para acá. Así. ¿En serio? ¿Vendiste y ya te viniste por acá? Ujú. Ah, es que Está aquí. muy bonito aquí, muy tranquilo. No, hasta ahorita no se ha visto pues así como en México que hace mucha delincuencia. Ojalá que así siga. Ujú. Muy bien. Pues están muy bien tus proyectos que traes en mente. Pues aquí nos estaremos viendo. ¿Cómo te llamas, perdón? Chuyita, Chuyita. Pues Chuyita, vas a salir en YouTube si me lo permites. me había dicho para maquillaje. No, hombre, Chuyita, tú te ves muy bien así. ¿Dónde te encuentro? Se llama el canal Cota Paredes. ¿Cota? Cota Paredes. Paredes. Aquí hay muchos Cota, ¿no? ¿Cota? No, pero con C de... Ah, perdón. ¿Cota, Ándale, sí? Cota. Y luego Paredes. Paredes. Ajá. Así nomás le pones. Ok. Y te va a salir ahí unos videos. Muchísimas gracias, Ok. Chuyita. Ay, Nos veremos pronto. igualmente, gracias, Gracias a ustedes. Bye. Bye bye. Pues miren, aquí les hacemos publicidad a todos. Ya nos encendieron las luces, gracias. Miren qué bonito está. Excelente. Pues ya nomás tenemos que entrar de este lado a ver qué está pasando en estas casas. De este lado, los departamentos que van a ser, que se ven sencillos. Así que si estás pensando en venirte a estudiar para acá, ya te dimos algunos lugares. Y fíjense, hay algo a la venta, a la venta. Entonces sí, como dicen, se fijan lo que les decía de los muros bajos. O sea, eso en otras ciudades no se ve. Aquí sí. Déjenle tomo foto a estas fachadas porque son importantes también como referencia. Sí. Y esto que están haciendo de este lado, pues tengo mis dudas. Pero ahí están los muritos bajos. ¿Qué pacho, papá? ¿Qué pacho? Ah, tengo que ir a ver esa fachada del otro lado. ¿Qué pasó, gordo? Ahorita le vamos a decir al equipo si nos da un raite del otro lado. La verdad sí me ha sentido la propuesta, ¿eh? Entrar por la parte más alta, la casa allá, y de aquí dejárselo a los Airbnbs. Está bien también. Aunque sin embargo también podría ser la casa aquí y los Airbnbs acá. Pero la decisión fue esta. La decisión fue Airbnb acá, perdón, casa arriba y los Airbnbs allá. Pues es que las dos pueden ser, realmente. Muy bien, jóvenes, ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en el segundo capítulo. Hasta pronto. Cota Paredes, adelante. Desde Cabo San Lucas.